Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de su podcast Voz que clama en el desierto. Los saludo con mucho gusto. Yo soy su amigo Cristian Tapia y transmitiendo completamente en vivo desde Iguala de la Independencia, Guerrero, México, cuna de la bandera nacional. El día de hoy es un placer y es un honor que ustedes nos acompañen aquí a una emisión más de tu podcast Voz que clama en el desierto. Ya esta es la emisión número 14 podcasts que se han grabado durante estas semanas y han sucedido acontecimientos terribles en nuestro mundo, en nuestra nación, en nuestro país y mucho más allá de nuestras fronteras. Sé que todos estamos enterados de los hechos que ocurrieron del otro lado del charco, del otro lado del río, en una ciudad cercana a nosotros, en Texas, en donde esos acontecimientos causaron conmoción, zozobra, una gran expectación, preocupación, angustia y un terrible dolor para todos nuestros compañeros tejanos que vivieron esta tragedia tan terrible. Pero sé que todos estamos con esa misma preocupación y esa misma pregunta que tal vez nos pueda pasar a nosotros, pueda pasar aquí, pueda suceder cercano. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué sucede en nuestro entorno? ¿Por qué estamos viviendo esta situación tan terrible de violencia, de asesinato, de muerte, de personas que tal vez desquiciadas, y no es porque sea justificación, otros culpan al mal manejo de las armas de fuego, otros las defienden que están en su derecho. Siempre va a haber opiniones encontradas acerca de estos temas tan polémicos en el que unos van a estar de acuerdo, otros van a estar en contra, otros van a estar a favor, unos van a querer que se termine la violencia. Pero dentro de estos dimes y diretes, contrapuntos, acuerdos y desacuerdos, la pregunta que trasciende y que ustedes y que todos y yo nos hacemos es: ¿qué es lo que está pasando en nuestro mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el planeta Tierra? ¿Por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué vemos guerras? ¿Por qué vemos ataques armados? ¿Por qué de repente a alguien se le ocurre, y podríamos decir que se le va la idea, se le bota la canica, se le escapan las ideas racionales? Y no hay ninguna razón que haya tenido esta persona, ninguna justificable y ninguna hay, todas son sin razones. ¿Por qué de repente a alguien se le ocurre comprar un arma o incluso sin armas? Pero si alguien decide en su mentalidad, en su interior, tomar esa terrible decisión de acabar con la vida de otra persona, ya sea su vecino, su amigo, su enemigo, alguien que iba pasando, alguien que por suerte o mala suerte le tocó esa terrible acontecimiento, ¿qué es lo que pasa en nuestro mundo? ¿Por qué por todos lados vemos violencias, asesinatos, robos, raptos, hurtos, violaciones, feminicidios? Y esas tragedias tan terribles en donde suceden en gran número de personas inocentes, en donde más nos duele es saber que fueron niños de escasamente 10 años que tenían una vida por delante, que tenían un futuro, que eran personas destacadas, que salieron en el cuadro de honor, que eran estudiantes, que tenían un gran avance, un gran potencial, mucha expectativa en su vida, que apenas estaban en los inicios y no habían logrado algo que pudiera decir: ya viviste, ya disfrutaste. Pero pasan estas cosas tan terribles de manos de otro ser humano. Y que ser humano solamente sería el concepto, porque alguien que hace algo así no podríamos catalogarlo como humano, sino al contrario, como algo completamente inhumano. Y también vemos esas avances y protestas en el que unos están alegres y en acuerdo y otros en desacuerdo de que se apruebe el aborto, pero todo en nuestro alrededor es muertes, asesinatos, violaciones, feminicidios, abortos, masacres armadas, ataques a gente inocente que no tenía ninguna razón,
que no había ningún motivo, solamente fue porque alguien desquiciado tomó esa mala decisión. Pero la pregunta que nos hacemos y la pregunta que hoy venimos aquí a exponer a través del podcast Voz que Clama en el Desierto es: ¿qué está pasando? Si tú, amigo, te preguntas ¿qué está pasando en nuestro mundo? ¿Qué está sucediendo en nuestro alrededor? La Biblia nos da un adelanto de lo que va a suceder y nos refleja hace más de 2000 años. Un apóstol llamado Pablo le escribió a su discípulo Timoteo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 3, en el versículo número 1, le escribe el apóstol Pablo hace más de 2000 años y le dice a Timoteo: también debes saber esto. Y este consejo se lo da Pablo a Timoteo hace 2000 años y le dice: tú debes de saber esto. Le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Y a todos nuestros amigos que nos escuchan más allá de nuestras fronteras, que nos han escuchado en Alemania, yo no sé cómo se alcanza a distinguir el idioma, pero afortunadamente llega hasta allá. Tal vez gente que habla español lo está escuchando, pero hasta allá, Alemania, les decimos, hasta Ucrania, hasta Rusia, hasta Texas, aquí mismo en México, también debes de saber esto. Debemos de tener esa preparación de estar informados, no solamente de lo que sale en las noticias, no solamente de lo que sale en las redes sociales, en la radio, en la televisión, sino también lo que este libro llamado la Biblia, nos está diciendo, nos está informando y aún nos adelanta los acontecimientos, nos adelanta los hechos. Y aquí un evento 2000 años antes nos está diciendo: también debes de saber esto, que en los postreros días, le dice Pablo a Timoteo, los postreros días ya lo hemos hablado en otros podcasts, que significa los últimos tiempos. Y esta es una señal de que nosotros el día de hoy, en el año 2022, hoy que estamos a 27 de mayo del año 2022, estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en los postreros tiempos, en los últimos días, en las postrimerías de los días. Estos son los tiempos finales, los que tú y yo hoy estamos viviendo, estamos presenciando, y con nuestros propios ojos, con nuestros oídos y con nuestros sentidos estamos percibiendo y recibiendo la evidencia y la señal que la Biblia nos indica que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y le dice Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y Pablo le advierte a Timoteo y le dice: apercíbete, conoce, prepárate, que no te agarre desapercibido. Va a llegar un momento en que vamos a vivir tiempos peligrosos. Por eso el día de hoy queremos responder esta pregunta: ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué está pasando en nuestro mundo en el presente actual? Lo que la Biblia nos anticipa hace 2000 años es que hoy estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de violencia, tiempos en donde no sabemos si vamos a regresar a casa. No sabemos si tú o yo vamos a regresar el día de hoy, que salgamos al trabajo, nos despidamos de nuestra familia, de nuestra esposa, de los hijos, y le digamos en la mañana: te amo, te doy un abrazo, nos vemos al rato, a la hora de la comida, en la tarde, cuando salga del trabajo, en la noche, cuando regrese de mis actividades laborales. Te doy un beso, un abrazo, te amo, me despido. Hasta pronto, nos vemos más tarde. Te llevo a la escuela, hijo, hoy entras a las 7 de la mañana, pero no sabemos si él va a regresar o lo vamos a volver a ver. Por eso la Biblia nos anticipa y nos dice: estamos viviendo tiempos peligrosos. Lo que hoy pasa en nuestro mundo. Y respondiendo a esa pregunta que todos nos hacemos es que hoy estamos viviendo esos tiempos peligrosos. Pero si tú me preguntas: entonces vivo tiempos peligrosos. ¿Pero por qué? ¿Por qué esos tiempos?
Anteriormente no se veían ese tipo de actos que podríamos catalogar como criminales, terroristas, inhumanos, despiadados. ¿Por qué los estamos viviendo? La misma Biblia nos da la respuesta en el libro de Juan capítulo 10, en el verso número 10, y la Biblia nos dice: lo que hoy estamos pasando es derivado de un ser espiritual, demoníaco, malvado, satánico. Es un espíritu inmundo que tiene control y tiene dominio de esta tierra. Lamentablemente, la humanidad, a través de un hombre llamado Adán, le entregó a este ser que odia a los seres humanos como no tienes idea. De gran manera nos odia. Y lo único que quiere es vernos sufrir, quiere vernos morir, quiere destruirnos, quiere acabar con nosotros, y utiliza todos los medios que tiene a su alcance, por medio de una bala perdida, por medio de un loco psicótico, maniático, que toma un arma y dispara a diestra y siniestra con saña, sin humanidad, sin un alma que pudiera tener un ápice de amor para con sus prójimos. Este ser tan malvado que quiere vernos a nosotros totalmente acabados y destruidos se llama Satanás, el diablo, que en un momento tuvo un nombre llamado Lucifer. Ese ser es el que está haciendo todos estos hechos y acontecimientos. Y no solamente que él sea el culpable, también las personas que llevan a cabo estos actos tienen su propia culpabilidad, porque no son libres ni se eximen de su culpa. Ellos tomaron la decisión de seguirlo y de ser guiado e influenciado por este tipo de seres espirituales, que tal vez tú me estás escuchando y digas: ese tipo que habla a través del podcast está diciendo incoherencias. Puedes pensar de esa manera, tienes la libertad de hacerlo. Pero si te das cuenta, en todo nuestro alrededor ha surgido una ola tan terrible de violencia que el único que sale beneficiado de ignorar sus maquinaciones es el mismo Satanás. Pero dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 10, verso número 10, que lo describe muy claramente diciendo: el ladrón, disculpen ustedes, ya pasó. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. 3 actividades que está realizando Satanás, el diablo, Lucifer, el que tiene control y dominio sobre nuestra tierra, porque Adán se lo entregó. Él está cumpliendo su función al pie de la letra y lo está llevando a cabo tan preciso que todos los días podemos ver sus acciones. Tal vez puedes decir: es irreal, yo no creo, él no existe. Pero no podrás verlo ni sentirlo, pero sí puedes escucharlo. Cuando te dice: mátate, quítate la vida, toma un arma, vete a una escuela primaria y acaba con la vida de todos los que se crucen en tu camino. Cuando los veas y los encuentres de frente, diles: es hora de morir, buenas noches. Esas voces no vienen del ser humano, esas voces vienen desde el mismísimo Satanás y del infierno, que está influenciando, dominando y controlando a toda la humanidad. Y también a ti, amigo, que tú me estás escuchando, si tú dices: es irreal, él no existe, esa voz no viene de ti. La principal ventaja que tiene este enemigo es que nadie crea en él, y mientras nadie crea en él, él puede mantenerse incógnito, él puede mantenerse en lo oculto y puede hacer sus actividades demoníacas tan fácil y libremente, porque nadie cree en él. Pero si no crees en él, puedes entonces ver sus actividades, sus hechos y sus acciones, que la Biblia nos los describe claramente en Juan 10:10 y nos dice: el diablo solamente viene para hurtar. Número 1, robar, hurtar, apropiarse de lo ajeno. Esas son las actividades demoníacas. Él no lo hace directamente,
pero sí lo hace a través de sus seguidores, de la gente que está influenciada, de la gente que forma parte de su familia. Sé que esa es una palabra muy fuerte, decirle que tú eres familia del diablo si estás robando. Pero la Biblia dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si tú robas, hurtas, te apropias de lo ajeno, si sales en las noches, en las mañanas a robar en los camiones, en las combis, en los taxis, en el transporte público, si te robas una pluma, si le robas a tus vecinos, si te metes a las casas, si quitas el dinero a los transeúntes, si los estafas, si los tranzas, si abusas de ellos, si abusas de tu confianza, si te apropias de dinero que no es tuyo, tú estás robando. Y eso significa que eres familia del diablo, porque tú estás siendo un hijo de Satanás y los deseos del diablo estás haciendo. Tu padre es el diablo, porque él viene para hurtar. Y otra actividad que podemos ver de Satanás es matar. Lo que pasó el día de antier en Texas es que un individuo mató a 19 niños y a 2 adultos. Él fue y cumplió los deseos de su padre. De su padre el diablo los cumplió y los hizo, los llevó a cabo. Esos deseos, él no lo puede hacer directamente, pero toma a sus títeres, toma a sus hijos, toma a los que ya ha influenciado y a los que gobierna, y a través de ellos cumple con sus actividades demoníacas de matar, hurtar y destruir. La Biblia nos dice en la carta de Primera de Juan capítulo 3 verso número 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Si tú, amigo, estás viviendo una vida pecaminosa, una vida de pecado, una vida inmoral, una vida que no es agradable ni siquiera para la sociedad, que es inmoral, en donde tienes una doble vida, tienes un amante, tienes otra familia, le pones el cuerno a tu novia, estás practicando y fornicando y adulterando, antes de casarte estás viviendo una vida de pecado. Si mientes, si robas, si hurtas, si ves pornografía, estás viviendo una vida de pecado, y la palabra de Dios nos dice que tú eres del diablo. Por eso te preguntarás, todas esas cosas que te pasan en la vida vienen derivadas de que tú eres del diablo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, que el que practica el pecado es del diablo. Son su propiedad, eres de su propiedad, y él puede hacer y deshacer con los que son de su propiedad como quiera. Si tú estás practicando el pecado y tú vives en el pecado y tienes una vida de pecado, tú eres del diablo. Y como su propiedad, él puede hacer contigo lo que quiera. Y por más que clames y llores y preguntes y le reclames a Dios y le digas dónde estaba Dios cuando esos niños en Texas estaban inocentes, estaban libres, estaban solos, no tenían quien los defendía. ¿Dónde estaba Dios en esos momentos que Él no pudo hacer nada y no metió las manos ni siquiera para defender a esos pobres niños? La respuesta es sencilla. No es que esos niños fueran de Él, pero sus padres, si vivían una vida de pecado, si tenían una vida que no era agradable a Dios, Dios no iba a hacer nada con propiedad ajena. Si tu amigo estás viviendo una vida y Satanás decide hacer algo contigo porque eres de su propiedad, nadie va a poder meter las manos por ti, porque Él puede hacer con su propiedad lo que quiera. Así como nosotros podemos hacer lo que más nos convenga con nuestras propiedades y con nuestros bienes,
Satanás, el diablo, puede hacer lo que quiera con su propiedad. Y si tú haces los deseos del diablo, él es tu padre. Y si tú pecas, eres del diablo. Y Dios no puede hacer nada, porque él se mantiene al margen respetando la propiedad ajena. Pero si tú hoy reflexionas, recapacitas y te preguntas, si yo hago eso, soy del diablo, y él en cualquier momento puede activar sus acciones demoníacas de matar, hurtar y destruir contra ti, sí, él lo puede hacer cuando él quiera. Y no es que no haya querido contigo, lo ha estado intentando, solamente que no lo ha logrado. Pero todos los días es una oportunidad que tú, amigo que me escuchas, le das al diablo para que pueda hurtar, matar y destruir. Y la tercera fase de su dominio es la más terrible y peligrosa, porque puede y es su intención, su triple intención, y la corona y la cereza del pastel en tu vida es destruir. Pero quiere destruir tu alma y mandarla al infierno, para que ahí esté toda la eternidad tu alma, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, y donde el gusano de su tormento no tiene descanso. Ese es el propósito tercero y el más importante que él quiere perseguir con todas las personas que son sus hijos y su propiedad. Destruirlo y enviar sus almas para que pasen toda la eternidad en el infierno. Y él va a hacer todo lo posible para que tú nunca escuches un mensaje de salvación, te arrepientas de tus pecados y te conviertas al Cristo vivo, al poderoso, al que vino a esta tierra para dar su vida y entregarla para pagar por tus pecados y los míos. Pero si tú que me escuchas reflexionas y recapacitas y dices, entonces, si yo soy del diablo, ¿qué tengo que hacer? Si mi padre es el diablo, ¿qué hay que hacer para poder librarnos de esa ligadura, de esa atadura? La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan capítulo 10, en el versículo número 10, y nos dice claramente lo que tenemos que hacer. Y dice, yo he venido, está hablando Jesucristo, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a deshacer todas las obras del diablo. Él expuso a los principados y a las potestades, despojando a los principados y a las potestades, Colosenses 3:15, despojando a los principados y a las potestades, triunfó sobre ellos en la cruz. Él los expuso y él triunfó sobre ellos, pero lo único que tenemos que hacer nosotros es reconocer que necesitamos al Salvador, pedirle perdón de nuestros pecados, arrepentirnos y convertirnos al Cristo vivo, de la gloria, al verdadero, al Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que dejemos de ser propiedad del diablo, hijos del diablo, y nos convirtamos ahora de las tinieblas a la luz admirable del Cristo verdadero, el Cristo glorioso, que dio su vida en la cruz hace más de 2000 años, y que dice su palabra que Él viene para darnos vida, y esa vida que sea una vida de abundancia, y nos traslade del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, y así el diablo ya no seamos de su propiedad y no pueda hacer nada sin el permiso del Dios Altísimo, el poderoso de Israel. Si tu amigo que escuchaste esta reflexión quieres dejar de ser familia de Satanás y te quieres convertir a la familia de Dios, a la familia de los hijos de Dios, cierra tus ojos y levanta tu mano y dile estas palabras con todo tu corazón. Y dile: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, esta tarde te pido perdón por mis pecados, porque sé que esos me hacían hijo del diablo.
Perdóname porque toda la vida formé parte de la familia de Satanás. Pero esta tarde te pido perdón y te pido que entre tu Hijo Jesucristo a mi corazón, del cual le abro las puertas. Y te pido que me laves y me limpies con la sangre preciosa de Jesús. Reconozco de que Él vino. Él murió y resucitó y está sentado ahora a la diestra de Dios. Y Él vino a esta tierra para pagar por todos mis pecados. Te doy gracias por trasladarme de la familia de Satanás ahora a la familia gloriosa de los hijos de Dios. Guarda mi vida, Padre Celestial, porque ahora soy tu hijo, y protégeme de todas las acechanzas del diablo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y muchas gracias a todos nuestros amigos que el día de hoy nos escucharon a través de su podcast Voz que Clama en el Desierto. Les doy un precioso saludo, un agradecimiento. Yo soy su amigo Cristian Tapia. Nos vemos hasta la próxima.